Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle. Pues el día de hoy me encuentro aquí en los bajos del Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz y pues antes de hacer este muy breve video pues me documenté acerca de los elementos que lleva el altar de muertos. El altar de muertos es algo imprescindible en estos días festivos o conmemorativos en torno a la muerte. El altar de muertos pues consiste en elementos muy básicos que iremos describiendo. Sin embargo, hay que considerar, estimadas y estimados suscriptores, que cada región, cada municipio, cada provincia de nuestro estado o de nuestro país van variando sus elementos, así como el significado que tiene cada uno de ellos. Entonces aquí a mi costado derecho se encuentra una representación típica de la región del Totonacapan, que es Mictlantecutli, que significa el Señor de la Muerte. Mictlantecutli es el soberano del Mictlán, el cual Fray Bernardino de Sahagún describe como un sitio oscuro, un sitio en el cual no entra ni una tenue señal de luz, y las almas que morían por muerte natural iban a ese lugar. Iremos explicando de manera muy breve, muy precisa y muy concisa algunos de los elementos. Vamos a darnos cuenta que normalmente el altar de muertos pues empieza por el arco. El arco puede ser de forma semicircular o rectangular y simboliza la entrada al inframundo o al mundo de los muertos. También algunas variantes del altar de muertos pueden tener 2, 3, 5, 7 o 9 escalones. Los 9 escalones simbolizan los 9 inframundos antes de llegar ante Mictlantecutli. Si se dan cuenta, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, nos estamos vislumbrando en que hay un sincretismo, es decir, hay una mezcla, una interacción entre las distintas culturas, tanto las culturas precolombinas como las culturas judio-cristiana. En este caso también son los 9 días en los que se reza el rosario para reanimar al ánima o al alma, aunque algunos dicen que en realidad los 3 niveles de ciertos altares representan las 3 partes del cosmos: el cielo, el purgatorio y la tierra. Bueno, ¿qué elementos lleva el altar? Dependiendo de la región del lugar, lleva hoja de tejilote, que es la hoja verde que vemos aquí a las espaldas, la hoja de cempasúchil, que significa 20 flores, la cual simboliza la luz, el camino de la claridad, de la transparencia que necesita el ánima para llegar ante Mictlantecutli, y representa el arco en su totalidad como la entrada al inframundo o al lugar de los muertos. También tiene la flor morada, que muchos le denominan moco de pavo o simplemente flor de terciopelo. Entonces, estimadas y estimados suscriptores, vemos distintos símbolos, objetos, imágenes religiosas. Aquí vemos a un Cristo, vemos también incenciarios, y muchas cosas más. Es imposible pues describir cada uno de los altares por la complejidad que tienen. Sin embargo, pues esos son algunos de los elementos más importantes que estamos aquí describiendo y narrando de manera muy breve. Las familias pasan a tomarse fotografías, a retratarse en los altares, ya que pues lamentablemente es una fiesta, una conmemoración de unos cuantos días y una vez al año. Entonces aquí estamos ante el altar de la Secretaría de Salud. Otro elemento imprescindible del altar de muertos es la sal. ¿Qué simboliza la sal? La sal simboliza la purificación del cuerpo para que éste no se corrompa, ya que tanto en Mesoamérica, saludos, tanto en Mesoamérica como en otras culturas del mundo, creían en la reencarnación, es decir, una vida más allá de la muerte, una vida después de esta vida existencial o este plano terrenal. Entonces era importante que si el ánima
quería aspirar a vivir como había vivido aquí, pues su cuerpo tenía que conservarse. Por ejemplo, lo vemos de manera muy clarividente, muy evidente en la cultura egipcia, por ejemplo, con el rito de la famosa momificación egipcia. Estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Tencle, vamos a ir pasando pues para no ir interrumpiendo a los usuarios que quieren retratarse esta noche ante los altares. Entonces la sal significa la purificación del ánima, del alma. Otro elemento imprescindible del altar de muertos, estimados y estimados suscriptores, son el papel picado. ¿Qué simboliza, qué significa el papel picado? El papel picado simboliza los vientos que emanan del Mictlán o del inframundo. Sin embargo, en otras regiones consideran que el papel picado simboliza el espíritu festivo. En otras regiones consideran que el papel picado simboliza el espíritu festivo que nosotros tenemos en México en torno a el Día de Muertos. Otro elemento fundamental e imprescindible son las velas, las veladoras o los cirios, que simbolizan la luz, es decir, es digamos el amuleto, el paso o el elemento que el ánima tiene como guía para pasar a través de ese lugar oscuro que es el Mictlán, que pues se tiene que recorrer durante 4 años y pues es un camino muy fatigoso, muy largo. Otro elemento imprescindible pues son los retratos. En el sincretismo, es decir, en la mezcla, en la interacción, en la combinación entre la cultura náhuatl o precolombina y la cultura judío-cristiana, es que estos elementos se mezclan, se interaccionan y pueden ser retratos de santos, como aquí vemos a mis espaldas a San Judas Tadeo, que hace unos días fue su conmemoración, o el retrato de la persona fallecida a quien está dedicada el altar, simplemente para que identifique, por así decirlo, a su llegada, identifique que es un altar dedicado a esa ánima, ¿sí? Para no perderse. Porque recordemos que desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre van llegando los distintos muertos. Algunas variantes, por ejemplo, dicen que hoy llegan los limbos, es decir, las niñas y niños que no fueron bautizados y que murieron de manera desafortunada.
Entonces otros dicen que llegan los ahogados, los muertos por un accidente, un episodio trágico, entre otras cosas. Entonces aquí vemos, estimados y estimados suscriptores, una gran variedad de alimentos, de mazorcas de maíz. Vemos el retrato de Mictlantecutli, que es el señor del inframundo, el señor de los muertos, que es un término náhuatl. Aunque los mitos van variando, porque recordemos que en esa época se transmitían de manera oral, es decir, cada quien le agregaba o le añadía o le reducía elementos a las narraciones. Aquí vemos el otro altar muy peculiar, el de 2 niveles. El superior significa el cielo y el inferior significa la tierra, es decir, en las culturas precolombinas había una mezcla entre el plano terrenal y el plano celestial, y aquí lo vemos y se hace de manera evidente. Bueno, vamos a continuar, estimados y estimados suscriptores. Otro elemento imprescindible para el altar de muertos es el agua. Recordemos que si las almas o las ánimas, según las creencias mesoamericanas, recorren durante 4 años el Mictlán, y para poder regresar a este plano terrenal tienen que pues también dar un recorrido muy largo, muy extenuante, por lo tanto vienen sedientas las ánimas, vienen muy cansadas, fatigadas del camino, y necesitan el agua para reanimarlas antes de pues llegar a su altar, al altar que le dedica a su familia, a sus deudos, sus parientes. Bueno, otro elemento imprescindible en algunas regiones del país pues son las frutas de temporada, o son las frutas o vegetales de la región. Puede ser el tejocote, el maíz, la calabaza, el jitomate, el chile, los cuales pues son ingredientes esenciales de muchos platillos típicos de la temporada y bueno, de todo el año esencialmente. Pues vamos a continuar aquí, estimados y estimados suscriptores, con el recorrido por el altar de muertos que organizan las distintas dependencias gubernamentales del estado de Veracruz. Aquí observamos otro altar, otro ejemplo clarividente de los distintos niveles. Aproximadamente son 9 niveles, o pueden ser 7. Algunos dicen que los 7 niveles simbolizan las 7 etapas, la cual el ánima se tarda en llegar a la paz o al descanso eterno. Sin embargo, también hay que destacar algo importante. Otro elemento imprescindible del altar de muertos es ni más ni menos que la flor de cempasúchil y la flor de terciopelo, esta flor de tonalidad morada, carmesí, y otros elementos que simbolizan la fragancia, la esencia, el aroma de los que necesitan las ánimas o los fallecidos para poder llegar a su altar. Aquí en Veracruz contamos con una infinidad de variantes muy importantes, dependiendo, repito, de las frutas, de la flora, la fauna de las distintas regiones de nuestro estado. Veracruz está conformado por 212 municipios, en los cuales pues cada uno de esos 212 municipios tiene su peculiar forma de honrar a las ánimas, honrar a los muertos. Aquí nuevamente observamos en este altar elaborado por el Departamento de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz, una representación muy peculiar de Mictlantecutli, que pues es un cuerpo descarnado en un tono de burla o de risa. ¿Por qué? Porque para los antiguos la muerte no era más que un tránsito hacia otra. Dirección a Pachuca.
hacia otro estado, hacia otra forma de existir en esta dimensión, en este universo, en este plano terrenal, y trascendían. Entonces esta estatuilla que se encuentra en el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, pues representa también a los distintos niveles del Mictlán o del inframundo. Bueno, vamos a continuar aquí. Hace rato que pasé a documentarme un poco, estimadas y estimados suscriptores. Me pareció que este altar es un altar esencialmente prehispánico. Sin embargo, es muy ambiguo decir que este es un altar prehispánico, porque la festividad del Día de Muertos esencialmente es sincrética, es decir, hay un elemento judio-cristiano, pero también hay un elemento mesoamericano que algunos le llaman como elemento pagano. Aquí vemos una flor de cempasúchil hecha con granos de maíz y con pétalos de la flor de cempasúchil. Aquí está la explicación sobre quién era Mictlantecutli, que es el señor de los muertos, junto con Mictecacíhuatl, que es la señora de los muertos, y Mictlantecutli pues es la deidad del inframundo. Mictlantecutli es lo equivalente, por así decirlo, a Osiris, que era quien medía el corazón y los pensamientos de los antiguos egipcios. Es el famoso Hades en el inframundo, en la cosmogonía griega, entre otros elementos precolombinos muy importantes. Otro elemento imprescindible, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple, es el pan. ¿Qué simboliza el pan de muerto? Se cree que el pan de muerto se originó allá por el siglo XVI o XVII, cuando en la colonia o en la Nueva España traían las reliquias de los santos o santas de Europa y Asia. Entonces los feligreses, los que les rendían culto y devoción a los santos, de alguna forma glorificaban a estas figuras celestiales o intercesoras ante Dios, les hacían pan. Entonces, a partir de ese momento, el pan se elaboró hasta llegar al pan de muerto, que son huesos o restos humanos, probablemente alusivos a la muerte y a Mictlantecutli o Mictecacíhuatl, aunque esta interpretación ya es más contemporánea. El pan pues simboliza en el ámbito judio-cristiano la Eucaristía, es decir, la transustanciación, es cuando el cuerpo y la sangre de Cristo emanan del pan o de la hostia y del vino que se da durante la celebración de la misa. Esa es una perspectiva muy judio-cristiana. Otro elemento imprescindible, estimadas y estimados suscriptores, pues es la comida, es decir, las ánimas inhalan las esencias o inhalan las sustancias aromáticas o los aromas de los alimentos de los cuales son partícipes estos individuos, estas personas. Muchas gracias, con permiso, disculpen. Vamos a continuar, estimados y estimados suscriptores. Este es un altar muy hermoso, que es ni más ni menos que el altar del municipio de Naulinco de Victoria, Veracruz. Naulinco pues es un pueblo mágico. Naulinco significa algo así como los 4 puntos cardinales o los 4 lugares, como lo habíamos visto en un video. Aquí a mis espaldas está la efigie o la imagen del padre Darío Acosta, un mártir cristero que murió en el año de 1930 por órdenes del gobernador, ni más ni menos, o que yo recuerde, Heriberto Jara, en los tiempos en que el gobierno pues perseguía al clero por esta polémica de la nacionalización de los bienes eclesiásticos y el despojo de muchas propiedades, la aplicación del artículo 3º, el artículo 27, el artículo 130 constitucional, entre otros, que impedía al clero participar en los asuntos políticos. Entonces aquí está el padre Darío Acosta. Lo que distingue a Naulinco pues es la elaboración del zapato y también la elaboración, o más bien el cultivo, de la flor de cempasúchil en San Pablo Cuapan. Y también durante la noche del 1 al 2 de noviembre de cada año, en el Panteón Municipal de Naulinco de Victoria,
se interpreta la famosa cantada. ¿Qué es la cantada? La cantada es ni más ni menos que un culto, un homenaje, una exaltación a los familiares fallecidos por los habitantes de Naulinco. Probablemente, como lo vimos el año pasado, estimados y estimados suscriptores, viene de los cánticos que hacían los misioneros o que hacían los evangelistas en aquella zona de Naulinco en honor a los fallecidos. Entonces voy a interpretar la estrofa principal de la cantada, que debe ser con mucha devoción, con mucho cariño, con mucho respeto hacia los muertos. Y dice así: salgan, 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 ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Salgan, 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 ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Ese es el primer verso, estimadas y estimados suscriptores, de esta hermosa fiesta que debe de vivirse con gran espiritualidad, con gran misticismo y devoción por los familiares. Aquí vemos el altar de Naulinco, estimadas y estimados suscriptores, es muy hermoso. Ven el decorado, el ornamento, y también pues vamos a continuar aquí, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh. Podríamos dejar a un lado el altar dedicado o elaborado en la región de la Huasteca Veracruzana. La Huasteca Veracruzana abarca muchos municipios del norte del estado de Veracruz: Chicontepec, Tempoal, Poza Rica, Martínez de la Torre, Tuxpan, entre otros. Esta zona se distingue por la famosa fiesta de el Santolo. Santolo es una exaltación, un homenaje, una glorificación a las ánimas que partían hacia otro lugar. En el Santolo se distinguen varios platillos típicos de la Huasteca que se colocan en los altares durante esta temporada de Día de Muertos y Fieles Difuntos. Por ejemplo, tenemos los bocoles, que son una especie de gorditas de masa que se rellenan de pollo, de carne o de cualquier otro alimento. También tenemos el famoso platillo de el zacahuil, que se prepara en hornos de tierra, el cual es un componente de maíz, de carne de cerdo, carne de pollo, etcétera, y también una gran variedad de platillos típicos de la Huasteca Veracruzana. Como ustedes pueden observar, estimados y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple, pues los altares varían de acuerdo a la región y de acuerdo a la localidad en la cual sean colocados. Ya estamos aquí en el de la región Huasteca. Bueno, las familias se siguen sacando fotos. Pues vengan, visiten los altares en los bajos de Palacio de Gobierno del Estado. Van a estar hasta el 2 de noviembre. Tercer festival de Mágico Veracruz me llena de orgullo, los espera con los brazos abiertos. Estimadas y estimados suscriptores, por favor, dale like, suscríbete y comparte la cultura. Gilgamesh,